qué horario se encuentra él, que sería también interesante saber, porque la distancia se achica con la virtualidad, ¿sí? Pero los horarios son diferentes. Así que vamos a hacer la presentación, por supuesto, de este taller, diseño digital del aprendizaje con los hiperdocumentos. Va la presentación musical y luego comentamos un poquito de Domingo. Música también a estos temas, como decíamos desde el principio, en cada webinar que presentamos y desde el inicio del Congreso, la idea fue compartir con ustedes también un tema musical que eligió en este caso, cada tallerista conferencista, así que lo vamos a ir subiendo también en este momento a la música, ¿sí? Que nos proponía Domingo. Les cuento que Domingo Chica Pardo es licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Filología Inglesa por la Universidad de Málaga, en España, por lo que obviamente se encuentra en España. Ejerce como docente en la etapa de educación secundaria obligatoria, la famosa ESO, para nosotros y para el mundo, que se conoce de esa manera, en las materias de lengua castellana e inglés. Siempre ha mostrado especial inquietud por el estudio y aplicación de metodologías activas en sus clases, especialmente desde el Flipped Learning, el ABP, aprendizaje cooperativo y diversos tipos de evaluación para enriquecer aprendizajes. Su desarrollo profesional se ha centrado, entre otros, en el estudio del posgrado sobre innovación, metodologías y evaluación aplicadas a la educación con Maecenas Educación, colaboración en diversas publicaciones, formador docente, y comparte sus experiencias y reflexiones en The Flipped Classroom y domingochica.com. Actualmente forma parte del equipo del grupo MT Fundación Vías, y el próximo curso se incorporará al Colegio San Gabriel en Suera, Zaragoza. Es Google Certified Educator, o en realidad sería certificado de Google en educación, educador. Tengo a la teacher acá al lado, por eso seguro que me va a retar después. Entrenador y innovador también, ¿eh? Así que pueden seguirlo en @dechicapardo. Aquellos que todavía no lo estén siguiendo saben que pueden sumarse. Y una frase que nos deja, que seguramente lo identifica y que nos propone, es: un reto se convierte en un obstáculo cuando te rindes ante él. Con esta presentación, y vamos a ir dando paso entonces, y bienvenida al licenciado y amigo de la casa también, ¿sí? Domingo Chica Pardo. Domingo, buenas tardes, buenas noches. Antes que comiences, te damos la bienvenida desde Misiones, y antes que comiences tu disertación, el ministro Miguel Sedov quiere saludarte también, así que le damos el micrófono al ministro. Un segundito. Hola, Domingo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Un placer, muy bien. Igualmente. Muy agradecido de estar aquí con vosotros y de nuevo agradeceros la invitación a todo el equipo y enhorabuena por el fascinante congreso que estáis realizando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por tomarte tu tiempo para acompañarnos. Sabemos que allá estás, diríamos, cerca de las 23 horas, ¿no? Exactamente, sí. Bien, o sea que estás terminando el día y la verdad que estamos muy contentos con que nos acompañes. Justamente la idea del Congreso, habíamos hablado en febrero, ¿te acordás que te ibas a venir a la Argentina? Y bueno, después vino la pandemia y no nos pudiste visitar, pero bueno, no faltará oportunidad para que te puedas venir a Misiones en los próximos congresos a estar personalmente con nosotros, pero te agradecemos las ganas, el entusiasmo, y sobre todo estamos seguros de que nos vas a mostrar una forma de trabajar que nos va a ayudar muchísimo en este
digamos, itinerario de experiencias que estamos pasando desde la mañana. La verdad que estamos muy contentos como se está desarrollando el Congreso, con la participación y sobre todo con las experiencias que estamos recibiendo. Así que bienvenido, muchísimas gracias y bueno, todos atentos para escucharte. Muchísimas gracias, Miguel, de nuevo. Es todo un honor y un halago para mí, pues, formar parte del elenco de panelistas tan magníficos que se está desarrollando durante el Congreso. Y bueno, también vuelvo a felicitaros por esta iniciativa que está funcionando bastante bien y por la masiva asistencia. Así que vaya por delante mi reconocimiento. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Y todavía no. A ver. Un segundo. Creo que ya, ¿no? Vale. Sí, perfecto, ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues en mi taller, durante los próximos minutos, pues voy a centrar en comentar pues, el diseño digital del aprendizaje con los hiperdocumentos. A ver, aquí. Y bueno, como ya se habéis comentado en mi presentación, pues estoy bastante implicado e inquieto sobre las metodologías activas y cómo pueden ayudarnos a la hora de desarrollar aprendizajes pues, más significativos y profundos con nuestro alumnado. Eso me ha llevado a lo largo de los últimos años pues de ir no solamente desarrollándome profesionalmente, sino también pues colaborando con distintas publicaciones, distintas colaboraciones, y entre las que ella pues me gustaría resaltar a Fundación Vías y luego también al doctor Raúl Santiago, con quienes vaya a tener el placer de finalizar la jornada. En este sentido, a lo largo de los minutos que nos suceden, me gustaría compartir con vosotros pues, qué son los hiperdocumentos como recursos transformadores y qué nos aportan. A continuación, pasaremos a ver distintas formas de presentar el contenido. Es decir, primero centrándonos en la pedagogía y después vendrá todo lo demás. Aquí, a lo largo de todas las sesiones que se han llevado a cabo, pues se ha mantenido la idea de que la tecnología como elemento pues, integrador de la transformación. Es decir, la tecnología no debe ser el fin de los aprendizajes, sino el medio sobre el cual pues, construimos distintas experiencias pues, significativas para nuestro alumnado. Algo también muy destacado, que gracias al hiperdocumento, y como también se ha comentado anteriormente, va ligado pues, a la contextualización no solamente de los objetivos de aprendizaje, sino también de todo aquello que vayamos a diseñar, ¿no? A continuación trataremos el aspecto sobre cómo creamos un hiperdocumento, adentrándonos en las 4 Cs de la transformación. Como sabéis, la colaboración, la creatividad, el desarrollo del espíritu crítico y la comunicación, ¿no? Y finalmente crearemos un breve hiperdocumento en donde, pues nada, a nivel de ensayo general y de adentrarnos un poquito en esta herramienta, pues lo compartiremos en un Padlet en donde, nada, crearemos un repositorio en donde compartiremos la propuesta que voy a compartir con vosotros. Y todo esto partiendo de la base de que nuestros estudiantes son curiosos por naturaleza, pero claro, despertar esa curiosidad por parte de los docentes, ¿verdad? Puede ser a veces un poco complejo, ¿no? Difícil. Debemos de aprovechar esa curiosidad para ofrecerle oportunidades necesarias para trabajarla. Es decir, como docentes debemos construir experiencias de aprendizaje en las que nuestro alumnado pues vea esa transferencia, ¿no? Aquello que aprendo en el aula o aprendo en este caso durante la pandemia, aquello que el profesor me ofrece que tenga una relevancia, una transferencia en su vida real. Con lo cual el impacto de aprendizaje en los estudiantes pues va a ser considerablemente mayor. Y para ello, pues los hiperdocumentos nos pueden ayudar, entre otras cosas porque es una herramienta transformadora en la que nos permite pues, ir más allá de lo que de un mero documento, gracias a que podemos integrar e hipervincular diversos recursos, estableciendo un riguroso diseño didáctico en este caso.
En general, los hiperdocumentos que nos ofrecen, pues como decía, están relacionados sobre el qué y cómo enseñar integrando la tecnología. Gracias a los hipervínculos que os comentaba anteriormente, pues podemos perfectamente alinear o integrar, mejor dicho, la tecnología en un soporte, una alineación didáctica sobre la cual llegar, en este caso, a un objetivo de aprendizaje. Al mismo tiempo, son recursos didácticos enriquecidos con las herramientas de G Suite para educación. ¿Por qué? Porque generalmente se suelen trabajar con los documentos de Google o con presentaciones de Google, es decir, en donde mediante la creación de distintas tablas, de una tabla correspondiente en donde se elaboran distintos ciclos de aprendizaje que comentaré a continuación. Gracias a la versatilidad e integración no solamente de los recursos de Google, sino también a la posibilidad de hipervincularlos, hacen que tengamos todo reunido en un único documento, en un único lugar, con lo cual facilitamos el trabajo de nuestro alumnado. Como se suele decir, reducir el número de clics, ¿de acuerdo? Eso es bastante importante porque así vamos a facilitar muchísimo el proceso de aprendizaje. Como decía anteriormente en la presentación, pues fomentan las 4 Cs del aprendizaje del siglo XXI y en donde pues no solamente los estudiantes se convierten en creadores, colaboradores, comunican entre ellos y desarrollan su espíritu crítico, sino que al mismo tiempo pues también pueden llevar a cabo una autonomía en su propio trabajo. El desarrollo del espíritu crítico es lo que se trabaja en una de las secuencias que os voy a proponer más adelante sobre la reflexión, es decir, el desarrollo de la metacognición, es decir, el valorar de un modo personal o un modo grupo, pues para qué sirve o qué trascendencia va a tener lo que ha aprendido en su vida, ¿vale? A continuación es posible crear información en lugar de consumirla, es decir, utilizando un término anglosajón, los estudiantes pasan de ser consumers, ¿verdad?, a ser prosumers, es decir, que producen esa información y la crean, es decir, transforman aquello que le hemos presentado, en este caso un hiperdocumento, aquello que le hemos presentado bien mediante una secuencia didáctica en un entorno presencial, en un contexto o en un producto realmente distinto, algo que era impensable previamente al proceso de aprendizaje. Entonces, para tener en cuenta esto, debemos destacar que los hiperdocumentos presentan un diseño profundo. Al mismo tiempo, necesitamos tener una buena curación de contenido de calidad. Esto va relacionado con la competencia digital docente, en donde el profesorado, sabiendo o conociendo las necesidades de sus estudiantes, también valorando los objetivos de aprendizaje que se han diseñado previamente, elaborará una serie de curación de contenidos y una selección de contenido de calidad que le va a servir a los estudiantes para poder desarrollar su hiperdocumento. Y luego, en definitiva, la presentación ha de ser atractiva para el alumnado. Gracias a los documentos de Google o a las presentaciones de Google, sabéis que podemos cambiar el tipo de letra, podemos añadir contenido, podemos cambiar el fondo, podemos añadir emojis simpáticos con lo que conectemos con los estudiantes, con lo cual la combinación de estos 3 elementos nos va a dar pues, una herramienta, un instrumento de aprendizaje pues, bastante atractivo. ¿Por qué funcionan los hiperdocumentos? El rol docente pasa a supervisar, es decir, esto tiene mucha relación con el flip learning, ¿de acuerdo? Cuando el tiempo de aula, es decir, el espacio grupal, lo aprovechamos de manera óptima para integrar otro tipo de metodologías, ¿de acuerdo? Como comentaba en el vídeo de presentación, el contenido previo es una metaestrategia. Entonces, en los hiperdocumentos, concretamente en varios de ellos, aparece uno de los puntos que es explicar. Y ahí es donde podemos introducir, ¿verdad?, el vídeo explicativo enriquecido con preguntas con la herramienta que el docente pues nada, elija. El rol de estudiante permite su autonomía, es decir, va caminando o va avanzando en el hiperdocumento en las distintas facetas que le vamos a proponer a su propio ritmo, con lo cual es adaptable a los distintos ritmos de aprendizaje. ¿Cómo no? Es creativo, es decir, cuando diseñamos un hiperdocumento, la parte, digamos, pues que a mí me llama más la atención es eso, la creatividad, ¿de acuerdo? Este mismo concepto de hiperdocumento lo podemos trasladar de una herramienta, por ejemplo, inicial, como pueden ser los documentos de Google o las presentaciones, a otras herramientas, pues, digamos que un poco más exigentes, como pueden ser Geniali, ¿no? El cambio de visión es cambiar pues, la perspectiva de que el diseño de actividades inconexas que están descontextualizadas y que suelen basarse en la repetición, aquí el cambio de visión es que las actividades están perfectamente alineadas y contextualizadas. Es decir, la sucesión de las distintas actividades va a dar lugar a una tarea, ¿de acuerdo? Esa tarea es la realización por parte del alumno pues, de un artefacto, ya sea digital o analógico, en este caso, aprovechando el entorno no presencial o remoto, puede ser
un elemento digital en donde, pues nada, le podemos pedir a nuestro alumnado, pues desde la grabación de un vídeo, la investigación de un determinado documento o como puede ser también de un modo colaborativo, elaborarlo con distintos compañeros, ¿no? Los objetivos de aprendizaje, importantísimos. Como toda secuencia didáctica, los hiperdocumentos favorecen ese aprendizaje por indagación, ¿vale? Nosotros como docentes ya hemos curado no solamente los instrumentos o las herramientas digitales sobre las que las van a trabajar, sino también, evidentemente, hemos seleccionado qué objetivos de aprendizaje van a trabajar. Todo esto tiene que tener una base curricular sobre la cual pues, nosotros vamos a desarrollar esta herramienta. Y luego la evolución, gracias al documento, los estudiantes pueden trabajar distintos niveles cognitivos. Aquí, a la hora de introducir distintos ejemplos de hiperdocumentos, puede llevarnos a comenzar con plantillas simples o bien luego ir evolucionando con distintos ejemplos, ¿vale? Tomando como referencia siempre el llamar la atención del alumnado, el motivarlo, despertar la curiosidad de la que hablamos al principio para ir evolucionando en la aplicación de distintas actividades que conlleve a una meta como puede ser la creación de una tarea. Esto no tiene también una referencia, una taxonomía, la del modelo SMAR del doctor Rubén Puente Dura, en donde los hiperdocumentos pues, no nos permiten solamente presentar un contenido, ¿verdad? Unas actividades pues, secuenciadas y que no tengan una complejidad añadida, ¿no? En este caso, pues el modelo SMAR, como conocéis, es sustitución, aumentación, modificación y redefinición, nos permite ir integrando la tecnología en función de nuestras necesidades para que se produzca una transformación, porque si solamente nos quedamos en la sustitución y aumentar, pues entonces aquí el chico, ¿verdad? Pues nunca sabrá lo que hay en el fondo del océano. Se trata de utilizar la tecnología para producir un cambio transformador en el modo en el que los estudiantes, pues nada, conciben o alcanzan sus aprendizajes. No podríamos llegar al fondo del océano en este caso, pues si no tuviéramos esta instrumento tecnológica, que en este caso sería el submarino. Aquí de un modo pues mucho más claro, podemos ver cómo los distintos niveles permiten que la creación de nuestros hiperdocumentos vayan desde la sustitución, aumento, la modificación y la redefinición, ¿de acuerdo? En este sentido, la sustitución y el aumento producen una mejora en los aprendizajes, pero allá en la modificación y la redefinición, la tecnología e incluso la propia propuesta del docente, unida con su competencia digital, va a facilitar que las tareas que nosotros propongamos a nuestros estudiantes pues sean transformadoras, con lo cual no serían impensables, mejor dicho, sin el uso de la tecnología en los niveles inferiores, ¿vale? Entonces, claro, nos damos cuenta de que los estudiantes aprenden de muchas formas utilizando diversas herramientas. Siempre comparto la misma idea de que los estudiantes deben realizar ejercicios, la repetición, deben realizar ejercicios iniciales en determinadas propuestas u objetivos de aprendizaje que adquieran esos contenidos, pero debemos también fomentar que esas actividades sean variadas y sean diversas con el objeto de que puedan utilizar diversas herramientas para que sus aprendizajes sean lo más enriquecedores y fructíferos posibles. En el punto número 2 vamos a ver las distintas formas de presentar el contenido, como decía, ¿no? Primero la pedagogía y después lo demás. Vamos a centrarnos en para qué perseguimos el uso de los hiperdocumentos. Como comentaba, pues podemos hacerlo de un modo con una instrucción personalizada, podemos aplicar diseño universal para el aprendizaje, en donde las distintas propuestas o actividades que llevemos a cabo sean destinadas a todo el alumnado y que llegue a todos los tipos de ritmo de aprendizaje. Agrupamientos flexibles, en el caso de que trabajemos, por ejemplo, un hiperdocumento, un documento de Google compartido con varios estudiantes, en donde todos comparten el documento, o bien la colaboración entre parejas, o bien grupos pequeños en donde se crean un producto colectivo, ¿vale? Y luego, como no, también podemos crear un hiperdocumento en donde, pues nada, individualmente lo compartimos con los estudiantes y ahí va avanzando autónomamente en su proceso de aprendizaje. Todo esto, a lo largo de toda la secuencia, tiene un punto en común, que es el método de investigación, es decir, el Inquiry Method. Desde un reto, de una exploración inicial, desde una motivación inicial, vamos acompañando al alumnado en los distintos niveles de complejidad de aprendizaje, que está relacionado, o podríamos hacer un paralelismo con la taxonomía de Bloom, en donde empezaríamos con los niveles inferiores de recordar y comprender, y es a partir de ahí en donde cuando le presentamos el contenido, cuando ya le proponemos a los estudiantes qué hacer con ese contenido. También podemos hacerlo mediante la colaboración en tiempo real y luego establecer, por ejemplo, una plantilla en donde en ese mismo documento secuenciemos las actividades que van a estar presentes en nuestros proyectos.
organizando distintas actividades evaluables relacionadas con los criterios o indicadores de evaluación y que vayan aumentando el nivel de complejidad. Debemos seleccionar el contenido que vamos a trabajar, ya lo adelantaba en el vídeo previo, y en donde vamos a sugerir cuál es el producto final. Es decir, nuestros estudiantes tienen que saber, tienen que aprender, tienen que interiorizar ese contenido, tienen que reflexionar sobre lo aprendido, pero también al mismo tiempo deben saber hacer, qué deben saber hacer con ese contenido. Es decir, qué transferencia, ¿verdad?, en su vida real se puede producir. El alumnado trabajará tanto autónoma como colaborativamente. Podemos establecerlo, como decía anteriormente, de una manera u otra en distintos tiempos. Y luego, ¿qué tipo de evaluación vamos a incluir? Si una evaluación del alumnado individualmente, si vamos a fomentar una coevaluación, si vamos a establecer una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, es decir, eso también lo deberíamos de tener en cuenta a la hora de desarrollar pues, nuestros hiperdocumentos. Y aquí, pues, llega pues, digamos, el elemento que yo creo importante, en donde, pues, en la situación que estamos atravesando a nivel mundial actualmente, los dos modelos, tanto Blended como Flip, nos pueden ayudar bastante a la hora de poder apostar por este tipo de herramientas para poder trasladar estos modelos a los hiperdocumentos, a nuestros estudiantes. ¿Qué nos aportan las estrategias? Pues desarrollo de la metacognición, porque hay una parte, ahora lo veréis en la plantilla, donde se fomenta eso, la reflexión sobre el aprendizaje, qué he aprendido, cómo lo he aprendido, qué dificultades he encontrado y aquellas dificultades que haya encontrado, cómo las he superado, etcétera. Perdón. La colaboración con los compañeros es muy importante, es decir, tenemos una distancia social actual que en los centros educativos, aquí en España nos incorporaremos en breve, y bueno, lo único común que tenemos aquí es eso, ¿no? Mantener la distancia social, pero claro, gracias a la tecnología podemos también fomentar la colaboración entre los compañeros, entre los estudiantes. Creación de organizadores gráficos para visualizar lo aprendido, representación de ideas en varios métodos y finalmente, pues nada, la redefinición de la integración de la tecnología. Es decir, no es solamente algo puntual, algo que aparece en un momento determinado y que luego pues la mayor parte del proceso de enseñanza-aprendizaje es unidireccional, sino que la tecnología de un modo variado y de un modo coherente, siempre teniendo como referencia los objetivos de aprendizaje, se va a convertir en un elemento importante y que nos va a ayudar, no lo olvidemos, nos va a ayudar a que nuestros estudiantes pues aprendan de un modo distinto, aprendan de un modo mejor. Todo esto teniendo en cuenta la herramienta más importante, que es el profesor. A lo largo de la jornada recuerdo que no recuerdo quién lo ha comentado, pero el hecho de poder sustituir a los profesores por la inteligencia artificial, ni muchísimo menos, creo que lo importante, como se decía, era armar al profesorado con las herramientas necesarias para poder desarrollar mejor su labor docente y, en consecuencia, pues, enriquecer esos mismos procesos. ¿Cómo creamos un hiperdocumento? Vamos a centrarnos en las 4C y, en definitiva, nos hemos convertido en arquitectos de aprendizajes. Yo creo que en el actual siglo XXI, seguro, todos los profesores somos expertos en nuestras materias, todos dominamos las matemáticas, lengua, inglés, etcétera, pero nos falta esa capacidad, ¿verdad? Quizás esa necesidad o ese atrevimiento de poder pasar de ser de un modelo unidireccional a poder convertirnos en arquitectos de aprendizaje, diseñar experiencias de aprendizaje con las que acompañar a nuestro alumnado en su aprendizaje. Las fases de creación de un hiperdocumento son 5. En primer lugar, debemos fijar los objetivos, es decir, curso, materia, temporalización, objetivos de aprendizaje. A continuación, vamos a aplicar qué ciclo de aprendizaje vamos a usar. Tenéis aquí varios. Fijaos que explorar, explicar, aplicar o explorar, flip, aplicar. En todos ellos está en común el hecho de que se explica, ¿de acuerdo? Ahí es donde introducemos, ¿verdad?, el vídeo enriquecido, en donde puede, como metaestrategia, el Flip Learning, compaginarse con los hiperdocumentos. A continuación, conectar, explorar, explicar, elaborar o evaluar. Conectar, explorar, explicar, aplicar, compartir, reflexionar y extender. Este último modelo es el que os voy a proponer para la creación del hiperdocumento. ¿Cómo lo vamos a crear? Pues con distintas herramientas, algunas de ellas pues, con los documentos de Google, con presentaciones de Google, formularios de Google, utilizando la técnica branching, es decir, utilizando distintos bloques, ¿verdad? Y dependiendo de la respuestas que tengan nuestros estudiantes o bien estableciendo distintas actividades, le irán llevando de un lugar a otro. Muy interesante. Con Google Sites también lo podemos utilizando distintos marcadores. Sabéis que
podemos crear un marcador, por ejemplo, en un mapa, describirlo y enriquecer, ¿verdad?, con hipervínculo esa descripción, y a nuestros estudiantes lo llevarán a otro lugar del mundo, con lo cual la experiencia de aprendizaje va a ser muy inmersiva. A continuación diseñaremos el proceso, es decir, cómo lo compartiré con mis estudiantes, ¿de acuerdo? Cómo interactuaré con mis estudiantes, cómo recogeré sus creaciones y cuántos clics importantes serán necesarios para ver su trabajo. Es decir, yo ahora voy a crear el hiperdocumento, pero necesito, ¿verdad?, un lugar en donde pueda compartirlo con ellos. Llámese Google Classroom, llámese Edmodo, es decir, cualquier plataforma en donde estemos todos y ahí puedan acceder a un mismo lugar, ¿de acuerdo? Y finalmente, diseñar el hiperdocumento, los elementos que vamos a usar para atraer la atención. No olvidemos que el aspecto visual, si conocéis los 12 elementos de Richard Meyer para la creación de vídeo, uno de ellos es el elemento visual y que tiene bastante importancia a la hora de diseñar nuestro hiperdocumento. A tener en cuenta, pues, que la herramienta que vayamos a usar para poder crear el hiperdocumento ha de ser gratuita, tiene que ser fácil de usar, ha de ser colaborativa, que permita el autoguardado y, finalmente, que nos tengamos asegurado el asunto de la protección de datos y la privacidad. Todo esto en un entorno escolar en donde, pues, como hemos visto anteriormente, nos aseguremos de que el uso de esa herramienta, es decir, la interfaz de uso de esa herramienta, va a ser común para todos. Y la herramienta, pues, que yo creo que mejor cumple con este fin, pues es la herramienta de Google para Educación. Partiendo desde Google Drive, como me gusta llamarlo a mí, que es la casa, y las distintas habitaciones que contiene Google Drive, pues Google Classroom, formularios, presentaciones, documentos. Entonces, con una de estas herramientas nos permite trabajar colaborativamente y en tiempo real, pues de un modo bastante óptimo. Para la creación del hiperdocumento necesitamos, pues, aplicar distintos ciclos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, os voy a proponer en el taller de creación de hoy, pues, a empezar con cuál va a ser vuestra pregunta guía, es decir, en qué os vais a basar. ¿En qué tipo de escenario lo voy a llevar a cabo? ¿Va a ser presencial, híbrido o remoto? A continuación, ¿de qué forma voy a enganchar a mis estudiantes? ¿Cómo vas a secuestrar su atención? ¿Y de qué forma vas a trabajar la reflexión o la metacognición del aprendizaje? Muy importante. Y, finalmente, ¿cuál va a ser el producto final? Es decir, a la hora de que vayan a crear un contenido o vayan a compartir algo basado en lo que han aprendido, ¿qué va a ser? En la plantilla que vamos a trabajar en los siguientes minutos va a ser, evidentemente, pues de modo de inicio y a modo de comienzo, para los que no la conozcáis y podáis, ¿verdad?, luego enriquecerla con más contenido. Para ello, pues vamos a utilizar digamos, el ciclo de aprendizaje: enganchar, explorar, explicar, aplicar, compartir, reflexionar y expandir, ¿de acuerdo? Es el modelo, digamos, de taller de los hiperdocumentos, en donde veis en cada uno de ellos, pues tenemos que integrar una definición correspondiente a cada paso y, al mismo tiempo, ¿verdad?, hipervincular ese recurso que vamos a trabajar con el hiperdocumento, ¿vale? Aquí tenéis algunas plantillas, ¿verdad?, algunos ejemplos que podéis pinchar, ¿de acuerdo? Creo que he dejado el enlace a la presentación, y si no, ahora lo dejamos en el chat, y podéis visualizar algunos de ellos para que os sirva de inspiración. Y para crear vuestro hiperdocumento, como decía, partiremos de los criterios contenido, objetivos de aprendizaje que hayas elegido al consultar el material previo, que lo tenéis aquí hipervinculado, trabajando cada una de las fases del hiperdocumento, aportando una sencilla explicación e hipervinculando los recursos relacionados. Es decir, en la parte de motivación, si cada uno de vosotros tiene una idea en mente sobre lo que voy a trabajar en el hiperdocumento, pues cómo lo voy a enganchar. Eso puede ser un vídeo, puede ser una definición, puede ser una imagen, es decir, cualquier elemento que llame la atención, ¿de acuerdo? Eso con cada paso. Vamos a personalizar nuestro trabajo. Os pediría que cambiaréis la fuente, el fondo de la tabla y el color de la página. Al final de la presentación, la vamos a ver hasta el final, veréis que he dejado unos cuantos GIFs como tutoriales para que podáis guiaros. También podemos añadir elementos visuales para conectar con tu alumnado en cada una de las tablas, ¿vale? Y al final, pues, iremos a un Padlet que he creado, en donde ahí vamos a dejar nuestra creación y compartir el hiperdocumento con todos los asistentes. Vamos a añadir una reflexión final sobre el proceso, cuáles han sido las dificultades y cuáles han sido los logros, ¿de acuerdo? A modo de resumen. Y, finalmente, os he dejado una lista de cotejo en donde, pues nada, vamos a autoevaluar el desempeño de la creación del hiperdocumento. A modo simplemente de orientación, pues como si estuviéramos realizándolo en modo presencial, qué elementos estamos trabajando y cuáles de ellos, pues, se llevan a cabo con esa herramienta, con la lista de cotejo, que creo que la puedo presentar.
De acuerdo, aquí la tenéis, ¿vale? Entonces, simplemente pondríais vuestro nombre y a continuación, pues nada, simplemente es una guía para que vayáis viendo qué elementos se están incluyendo en vuestro hiperdocumento a modo de autoevaluación durante la creación, ¿de acuerdo? Bueno, vuelvo aquí. De acuerdo, aquí tenéis dos plantillas. Mirad, os he dejado una, en este caso, realizada con documentos de Google y la otra realizada con presentaciones de Google. Lo único que tendréis que hacer es aquí, ¿verdad?, al icono de descarga y haréis una copia del documento. Aquí lo tenéis, podéis previsualizarlo, a ver si carga. Y aquí lo tenéis. Simplemente, pues nada, aquí en la parte de enganchar, pues una vez que hagáis una copia, a ver, voy a quitar no me deja verlo, ahora. Antes de utilizar cuando utilicéis la plantilla, se creará una copia en vuestro Google Drive y bueno, aquí en la parte de enganchar, pues cómo motivaríais a vuestros estudiantes. Aquí os dejo una especie de guía para que lo podáis, para que podáis entender qué es lo que habría que hacer aquí y luego, pues nada, sustituir aquí, por ejemplo, la imagen o si queréis la dejáis, ¿vale? ¿Cómo lo engancharíais? ¿Cómo lo motivaríais? De igual modo, explorar, es decir, qué recursos, qué herramientas o qué contenido le daríais aquí para poder explorar y así con todos. Lo que tendréis que hacer en el documento simplemente sería, pues, de la plantilla que utilicéis, el editar el texto. Seleccionáis todo y ya escribís vuestro contenido, ¿de acuerdo? Así con todos los pasos que tenéis. En cuanto a la presentación, pues es lo mismo. Aquí tenéis la presentación. Debe activarse la plantilla previa, aquí está, ¿vale? Y entonces, pues, lo mismo. Si os gusta trabajar más en presentaciones, es más visual, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero os he dejado ambas posibilidades, digamos, pues para conocer un poquito ambas herramientas y cómo pueden trabajarse en la creación de los hiperdocumentos, teniendo como referencia lo mismo que hemos visto, ¿verdad?, en la plantilla de hiperdocumento, aquí. Es decir, si en la presentación empezaríamos con enganchar o motivar, a ver, aquí está motivar, pues aplicaríamos, ¿verdad?, este contenido y lo escribiríamos. Y podríamos, evidentemente, aquí introducir un vídeo, una imagen, algo llamativo con el que engancharlo desde primera hora, ¿vale? Eso en cuanto a las plantillas. Y en cada paso, como os decía, pues nada, encontrar un recurso que se adapte a los objetivos de aprendizaje y copia el enlace y pégalo en el hiperdocumento y describe brevemente en qué consiste. Esto habría que hacerlo en todos los pasos del hiperdocumento. Algunas de las herramientas que os sugiero aquí pues sería YouTube y, por ejemplo, pues imágenes o fotografías. En el segundo, en explorar, pues en la fase siguiente le dejaremos algunos documentos de referencia con los que puedan pues explorar el contenido, configurar el documento para forzar copia o crear una tarea en Google Classroom con una copia para cada estudiante. Es decir, lo ideal sería tener eso, una herramienta, una plataforma con la cual pues compartirla con los estudiantes y para eso Google Classroom pues funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque me permite crear una copia, ¿verdad?, para cada estudiante y la nombra. Puedes aportar también una lista de reproducción de vídeos, ¿de acuerdo?, previamente curada por el profesor, como decía anteriormente. Aquí vuelvo a insistir en el tema de la competencia digital, pues es muy importante porque, claro, me va a permitir poder trabajar con mis estudiantes ofreciéndoles distintos tipos de herramientas. O, finalmente, crear un mapa con Google My Maps y que editen el contenido. Las herramientas pues, que aquí os sugiero serían Google Chrome, el buscador, Google Maps y, finalmente, Google Earth, ¿de acuerdo? Con la última actualización que han tenido precisamente en Google Earth, en donde se pueden crear presentaciones y viajes virtuales. En la fase de explicar, pues vamos a seleccionar un artículo, un texto que explique el objetivo de aprendizaje, vamos a copiarlo, pegarlo en un documento de Google citando las fuentes, puede ser una idea, puedo añadir preguntas sobre un contenido que esté basado en la fase anterior y aquí es donde yo creo que sea lo más adecuado añadir un vídeo explicativo que puede ser ajeno o propio y enriquecido, ¿verdad?, con formularios de Google, con Spazzle, es decir, en donde podamos ver no solamente que nuestros estudiantes han visto el vídeo, sino que lo han trabajado y que nos deje una analítica de aprendizaje sobre la cual luego nosotros como docentes poder tomar, pues nada, medidas didácticas con las siguientes actividades. Aplicar, pues la siguiente fase vamos a sugerirles que creen un contenido, es decir, de lo que han trabajado previamente y vamos a proponerle ahora, pues, ¿qué van a hacer? Puede ser un Genially, puede ser una infografía, puede ser una presentación, puede ser la grabación de una infografía introduciendo un audio, por ejemplo, para las clases de inglés, que puede funcionar bastante bien. Pueden crear una presentación, pueden crear también un vídeo o, como no, también pueden crear un mapa conceptual. Es decir, aplicar lo que hemos presentado previamente. Aquí, en este caso, ya pasaríamos a una fase de complejidad, en este caso del aprendizaje, pues mayor. ¿Por qué? Porque
ya no es solamente haber comprendido o recordado lo que le hemos presentado, sino que tienen que crear un contenido al respecto. Vamos a retar a tus estudiantes a que compartan el trabajo más allá de clase, en este caso mediante un portfolio. También podemos tener una valoración global. Podemos invitar a los estudiantes a que lean y comenten el trabajo de otros de un modo colaborativo, incluyendo, por ejemplo, una coevaluación, y podemos recogerlo en un formulario de Google o que los comenten eligiéndolo desde una hoja de cálculo de Google. Aquí, en este caso, he dejado también la posibilidad de hacerlo con Google Sites, en donde, pues nada, a modo de portfolio, el alumno pues va reflexionando y va desarrollando su proceso de aprendizaje y al mismo tiempo, pues como docentes vamos acompañando, vamos guiando mediante una evaluación formativa en donde le podamos ayudar a conseguir los objetivos de aprendizaje. Todo ello, ¿verdad?, acompañado de un feedback formativo bastante potente y que sea enriquecedor, evidentemente, para los objetivos que nos propongamos. En la fase 6, reflexionar o evaluar, en donde, pues nada, aquí trasladaremos al estudiante, donde, pues nada, que reflexione sobre lo aprendido, el desarrollo del pensamiento, debate en clase, qué han aprendido para qué y adaptado a tu alumnado. Yo, en este caso, aquí recomiendo, pues eso, una especie de dáfono, qué debilidades y qué oportunidades te ha ofrecido esta experiencia de aprendizaje y en dónde cree que has fallado, cuáles han sido tus dificultades y cómo las superarías, ¿de acuerdo? Para ello podemos hacerlo pues, en un documento de Google, una plantilla en donde ofrezcamos a nuestros estudiantes ese orden, ¿verdad?, de puntos para trabajar la metacognición, o también en el mismo site que estamos utilizando como portafolio, pues introducir una reflexión al final del proceso. También con Mentimeter y, como no, con Padlet, ¿de acuerdo? Tanto Padlet como sites nos pueden servir como portafolio, ¿de acuerdo?, para el aprendizaje. Y luego expandir. Aquí nosotros como docentes pues podemos crearle retos añadidos en donde ya una vez que han reflexionado sobre lo aprendido, que han aplicado lo aprendido, que han trabajado lo aprendido, pues le vamos a proponer actividades en donde profundicen, ¿de acuerdo? En donde los aprendizajes, siguiendo la filosofía o siguiendo la esencia del Flip Learning, no se acaba en el aula, sino que lo que hemos presentado previamente se ha profundizado en clase, se ha transformado, luego le invitemos a ser más allá, ¿verdad?, de la clase, y que el alumno, dentro de su autonomía y de los contenidos o herramientas, nada, se le permita llevar a hacerla. Aquí os comparto alguna idea, como os comentaba, cómo crear y editar cuadros de texto en Google Docs, en el caso de que uséis, partáis de cero y queráis, pues nada, comenzar la creación del hiperdocumento vosotros mismos, o bien, claro, en la plantilla que os he dejado del documento de Google, pues nada, cómo cambiar el color. También cómo añadir hipervínculos al texto en Google Docs, es decir, seleccionamos el texto, vamos a la parte superior, o bien comando K o control K y seleccionamos el hipervínculo. Aquí, en este caso, pues le seleccionaría el enlace del vídeo, vuelvo al documento y lo que haría, veis, ahí en la parte superior, lo hipervinculo, con lo cual ya estoy enriqueciendo el documento. A continuación, pues cambiar el color de fondo del documento, vamos a la parte inferior, configuración de página, y nada, le vamos a dar un toque personal a nuestro recurso. No le vamos a dejar en blanco el fondo para que le demos un toque también personal y único con nuestros estudiantes. Y luego compartir el documento con permiso del lector. Esto cuando lo hayáis acabado. En el Padlet es muy importante compartirlo en modo lector, ¿vale? Aquí os dejo cómo hacerlo, en donde tenemos que dejar el permiso correspondiente y copiar el enlace y dejarlo en el Padlet, ¿de acuerdo? Luego, para aprender más, pues os recomiendo este libro. La publicación está en inglés y nada, ahí veis estupendas ideas de las que sacar con los hiperdocumentos. Y luego, pues nada, también hay muchísimas herramientas añadidas, hay muchísimas ideas, luego también plantillas y que os pueden ayudar, como os decía, a profundizar un poquito más en todo esto, ¿de acuerdo? Y bueno, muchísimas gracias, aunque ahora, pues nada, volvería a la parte inicial, en donde, si me podéis decir, a ver, el inicio, aquí... Aquí sería donde podéis descargar directamente la presentación en vuestro navegador, Bitly, Misiones Flip, ¿de acuerdo? Y nada, iríais a la plantilla correspondiente, que la voy a compartir, a ver. Aquí.
Si encuentro las dos plantillas. Aquí están. Vale. Por un lado, copiar el enlace. Y me lo llevaría. Lo dejo aquí. Ese es el documento de Google. Y aquí copio. A ver. ¿Os ha llegado? Estoy tildado también. Ahí. Interesante lo que venimos ¿Sí? observando hasta el momento y bueno, sí, por supuesto, y están allí ya en el chat consultando y han compartido aquí desde el equipo también el enlace Ahí a tenéis. la presentación. De acuerdo, muchas gracias. Bien, y ahí está el enlace, sí, perfecto, a la presentación, a esto que nos estabas comentando. Bien. Algunos se han quedado con la idea si todavía tenían si lo hacían ahora o lo hacían después. Sí. Así que la propuesta es que lo Y puedan ahora, trabajar en este momento, en unos minutos. claro, que trabaja en este momento y a ver, y en el Padlet que he compartido, que voy a dejarlo también. En el Padlet, tienes la presentación, me has dicho, ¿no? Así es, la presentación está. Perfecto. Vale, pues aquí. Y en el Padlet correspondiente, lo voy a copiar, lo voy a dejar también aquí. Y nada, en donde descargan la plantilla y a modo, digamos, pues en los minutos que quedan, tampoco hay tiempo para más, pues que elaboren un pequeño hiperdocumento en donde comience, pues nada, a crear una herramienta con la que luego poder, evidentemente, enriquecerla. Perfecto, perfecto. Pues la idea justamente es esto, ¿no? Poder compartir las herramientas, las propuestas y empezar a ponernos en acción. ¿Sí? Empezar a pensar esto, como decís, hacer por lo menos un primer boceto de qué es lo que quisiéramos realizar, qué es lo que quisiéramos pensar y proponer a nuestros alumnos para después poder seguir enriqueciéndolo y compartir estas propuestas. Me parece sumamente rico que podamos ir conociendo ejemplos, propuestas, tal como las que nos has estado mostrando, como para poder ir animándonos un poco más también a crear nosotros, ¿sí? Este tipo de estrategias Sí. para trabajar y compartir con nuestros alumnos. Comentaban justamente en el chat lo interesante que es, y esto que decías vos en esta situación que nos encontramos actualmente, de no poder estar en el aula con el alumno, lo interesante que es poder trabajar con ellos y hacerlos trabajar activamente a través de este recurso, ¿no? De un hiperdocumento y orientarlos también Sí. a medida que queremos que desarrollen estas 4C también y sobre todo este pensamiento crítico. No quedarnos solamente con que experimenten, que conozcan, que apliquen y evaluemos esto, sino que después podamos expandir. Personalmente me resulta muy poderosa esta opción, Además, ¿no? e incluso para docentes a la hora de trabajar una unidad colaborativamente, un equipo de profesores de una etapa o de un curso determinado, pues sí, es una herramienta en donde seguramente que la colaboración y la creación entre todos va a ser mucho más enriquecedora, eso sí. Y bueno, la verdad es que los hiperdocumentos parten del inicio, del explorar, aplicar, que viene del explorar, explicar, aplicar. Entonces, integrando ahí el flip learning nos va a dar pues muchísimo juego. Muchísimo juego porque, claro, no solamente el ver el vídeo, sino enriquecerlo para luego obtener esos resultados, esa analítica del aprendizaje con la que el docente, pues nada, va a estar pues va a poder tomar decisiones objetivas, porque sabe lo que ha hecho sus estudiantes. Dale, perfecto. Les damos unos minutos a los docentes para que Sí. vayan completando el trabajo, unos 10 minutitos. Y si tienen cualquier duda o consulta, pues aquí estoy. Sí. Esta es la idea precisamente. Estamos de todas maneras, te cuento, Domingo, con un equipo
muy activo de participantes. Sí, sí. El chat está constante, así que van a ir apareciendo dudas que las traduciremos en todo caso para que lleguen más rápidamente y no tengamos que llegar a leer todos los mensajes, ¿no? Genial. Ya está el Padlet funcionando. Genial. Comentaban algunos de los comentarios interesantes y propuestas que también es un poco algo para compartir, ¿no? Con ello de plantear que este tipo de herramientas que nos proponías permiten trabajar sin conexión. Sí, exactamente. Puedo trabajar sin conexión. De hecho, los documentos de Google sí se pueden trabajar sin conexión. Evidentemente, si a la hora de trabajar los hipervínculos necesito conexión a Internet. Es decir, puedo seguir trabajando, pero luego esos cambios se guardan cuando vuelve la conexión. Exactamente. Igual ocurre con las presentaciones de Google. Sí, podemos trabajar sin conexión. Sí. Un detalle, digamos, hoy no sé específicamente la realidad de ustedes en España, en la zona con la que estás trabajando, pero en Misiones es muy particular la inestabilidad que tienen en la conectividad los alumnos, los estudiantes en todos los niveles, y esto hace, ¿no?, que genere cierta ansiedad al proponerle este tipo de trabajos, pero poder ofrecer esta opción, como dices tú, ¿no?, de trabajar el documento, la presentación offline, ¿sí?, sin la conexión todo, y en el momento que podamos, sí, realizar la conexión, claro, compartir esto, o sea, actualizarlo y de esa manera ir adecuándonos a los contextos que vamos viviendo. No, y de hecho, a ver, como propuesta también numerada o alineada con lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan, importante. No es solamente un ejercicio aislado, luego otro, no. Con hiperdocumento podemos, ¿verdad?, ir trabajando e ir evolucionando y creciendo en los objetivos de aprendizaje y acompañarles en ellos, evidentemente. La integración y el diseño del hiperdocumento, ahí es donde está, digamos, la creatividad del docente, que es cuando decía anteriormente lo de convertirlo en arquitectos de aprendizaje. A poner en juego esta creatividad para algo que nos resultaba ya casi común, diríamos, trabajar con un documento no simple, que al sumo lo hacemos colaborativo, ahora poner en juego toda esta arquitectura creativa para presentar algo con mayor profundidad. Sí. Algunos de los comentarios comentan justamente la posibilidad que brindan también de hacer un seguimiento pedagógico a los estudiantes, y sobre todo en esta época, en este periodo de contingencia, Sí. de compartir los materiales, hacer enlaces a videos, para que puedan en su momento, cuando tengan internet, sí, ingresar y acceder a los contenidos. De hecho, que cualquier recurso, cualquier elemento es interactivo en tanto los documentos como las presentaciones. Igual puedo hipervincular una frase, una palabra, y también puedo hipervincular una imagen, que es como ocurre en la presentación. Si os dais cuenta, al pinchar está hipervinculado. Entonces ahí el docente puede llevar al alumno de un lugar a otro. Muy interesante, sobre todo en técnica como Conoce tu propia aventura, en donde dependiendo de lo que vaya eligiendo el alumno, va a un sitio a otro, tanto con las presentaciones de Google como con los formularios. Con los documentos no lo veo, pero con presentaciones y formularios sí. Y qué